Acción Ambiental. Le damos la más cordial bienvenida a su programa Acción Ambiental. En esta ocasión nos acompaña el doctor Juan Felipe Charre Medellín, quien es experto en monitoreo comunitario de fauna silvestre y también es director de Conservación Natural para el Bienestar Social, ACEB. Juan Felipe, te doy la más cordial bienvenida a esta charla que vamos a tener en esta ocasión. Platícanos un poco. Tú trabajas con monitoreo de fauna silvestre, pero platícanos con qué especies has estado trabajando últimamente. Sí, ¿qué tal, Francisco? Pues muchas gracias por la invitación. Pues bueno, te comento, realmente tengo ya algunos años, más de 10 años trabajando con monitoreo de fauna silvestre en diferentes partes de la República Mexicana, principalmente aquí en el estado de Michoacán y el estado de Guanajuato, en el noreste de Guanajuato. Y como bien lo dices, trabajamos con un componente del monitoreo de la biodiversidad muy importante, que es la participación comunitaria. Entonces, desde el monitoreo comunitario, que es esta integración de la investigación científica y del monitoreo de la biodiversidad, asociado con la gente que vive en el territorio. Los últimos años hemos trabajado esta parte en algunas comunidades de aquí de Michoacán y de Guanajuato, y enfocados principalmente al monitoreo de mamíferos y muy especialmente al monitoreo de felinos silvestres en estas regiones. Felipe, platícanos. Cuando estamos hablando de felinos silvestres, ¿a qué especie nos referimos? Bueno, conocemos a lo mejor el jaguar, pero digamos, ¿es la única especie o hay alguna otra? Pues mira, hablamos de felinos como un grupo de mamíferos que pertenece al orden que se le conoce como carnívoros, de la clase de los mamíferos, así como en términos muy generales, cuando hablamos de clasificaciones de los animales. Y bueno, cuando hablamos de los felinos silvestres nos referimos a aquellos felinos que no es el gato doméstico, no es el gato que tenemos en casa. Y para dar un poquito de contexto más global sobre los felinos, pues se estima que alrededor del mundo existen aproximadamente 42 especies diferentes de felinos silvestres que existen. Uno muchas veces, como tú lo comentas, lo asocia mucho a los que conocemos más comúnmente, ¿no? Como el jaguar, como el león, como el tigre, que es lo que vemos normalmente en la televisión. Pero bueno, existen aproximadamente entre 42 y 46 especies, dependiendo de los autores. Y en el continente americano se reportan 12 especies de felinos silvestres presentes en todo el continente americano. Y particularmente para México existe la presencia de 6 especies de felinos, los cuales se encuentran y los hemos podido documentar mediante fotografías, mediante videos, en el estado de Michoacán. Entonces, las 6 especies de felinos que hay en México las hemos registrado en Michoacán. Y bueno, ¿cuáles son estas 6 especies de felinos? Si nos vamos de acuerdo al tamaño, pues está en primera instancia el jaguar, que es el que normalmente conocemos, que tenemos aquí en Michoacán. Luego está el puma, que es un felino también de talla grande. Posteriormente está el gato montés, está el ocelote, que es otro felino manchado que está también aquí en Michoacán y en México. Posteriormente está el jaguarundi, que es un felino muy poco conocido. Y por último, el más pequeño de estos 6 especies de felinos que hay en México y que tenemos en Michoacán, está el tigrillo o margay, que es como un gato doméstico de tamaño un poquito más grande, pero con manchas. Felipe, platícanos. Estas especies de felinos aquí en México y en el estado de Michoacán, ¿en qué tipo de ecosistemas se distribuyen? Ok, mira, de estas 6 especies de felinos que tenemos aquí en México y particularmente en el estado de Michoacán, se les conoce como, tienen una afinidad, realmente pueden estar en diferentes tipos de hábitat, de ecosistemas, pero en términos biológicos se conoce como que algunos animales tienen una afinidad ya sea tropical, es decir, que su origen viene de los trópicos hacia el norte, o se le conoce como neártica, de la parte norte hacia el sur. En este caso, tenemos aquí en Michoacán de estas especies de felinos, 2 especies que se consideran neárticas, que es el puma
y el gato montés, que normalmente se asocia a ambientes templados como el bosques de pino, como bosques de encinos. Sin embargo, también los podemos encontrar en desiertos, o en zonas más áridas o incluso en las selvas tropicales, ¿no? Aunque de manera general, en sus patrones no es lo más común, pero bueno, aquí en Michoacán los encontramos prácticamente en estos ecosistemas. Luego ya vienen las otras 4 especies de felinos que son más de afinidad tropical, que aquí en el estado de Michoacán las podemos encontrar al menos desde la costa de Michoacán, en las selvas medianas, en las selvas secas, incluso en algunas especies como el tigrillo, que es el felino más pequeño, las podemos encontrar en ambientes templados del eje neovolcánico, como los bosques de pino en esta zona, pero principalmente estas 4 especies, que es el jaguar, el ocelote, el yaguarundi y el tigrillo, las encontramos en selvas tropicales del estado de Michoacán. Y Felipe, hablando sobre estas especies en general de felinos silvestres, ya platicábamos hace un momento que estos animales son carnívoros, pero bueno, ¿cuál es la relación que tienen o cuál es la función que cumplen en su ecosistema? ¿Hay alguna relación o cómo está su rol? Ok, mira, pues como carnívoros y el rol ecológico que cumplen, se les considera como depredadores tope. Están en la cadena más alta de la cadena trófica, que se le conoce en términos biológicos y en ecología. Entonces, de alguna manera, estos felinos pues, regulan poblaciones de otras especies de las cuales se alimentan. Normalmente las especies de felinos se alimentan casi exclusivamente de otros animales, de carne. Entonces, normalmente, pues, de acuerdo al tamaño del felino, pues, están las presas que puede consumir. En el caso de los jaguares y de los pumas, pues, se alimenta principalmente de mamíferos grandes, como puede ser un venado o como puede ser un pecarí, aquí en Michoacán y aquí en México. Entonces, de alguna manera, la presencia de estas especies, pues, tiene un rol muy importante en los ecosistemas al regular las poblaciones de estas otras especies. Ya en el caso de los felinos medianos o los más pequeños, como pueden ser el tigrillo y el yaguarundi, pues regula poblaciones de otras especies de mamíferos o de aves incluso más pequeñas, ¿no? Como los ratones, como ardillas. Entonces, de alguna manera, es importante mantener estas especies en los ecosistemas como reguladores de otras especies de mamíferos que pueden en su momento alterar o no el ecosistema, ¿no? Ya sea que sean muy abundantes o que estén muy escasas en el ecosistema algunas otras especies. Es decir, que si, por ejemplo, se extinguiera alguna de estas especies de felinos, pues sus presas, ¿qué pasaría con esas poblaciones? Pues mira, si nos vamos como en una cascada trófica, al momento de desaparecer un depredador tope, llamémosle un felino, un jaguar, aumenta las poblaciones, en este caso de venados y de pecarí. Ya al aumentar la presencia de venados y pecarí, no hay quien se los coma, entonces los venados y los pecarí se alimentan de plantas, los cuales no permitiría que se regenerara el bosque tan rápidamente por tanta abundancia de estas especies de otros mamíferos. Entonces va a llegar un momento en el que la presencia de tantos venados y tantos pecaris va a afectar al bosque, en la regeneración. Y un ejemplo muy claro de este tipo incluso se le llama restauración natural, y algo que pasó muy claramente, no aquí en México, sino en Estados Unidos, en un parque que se llama Yellowstone, pasó algo muy similar. Hace muchos años, hace 50 años, desaparecieron los lobos grises de este gran parque nacional de Estados Unidos, y al desaparecer los lobos grises, que cumplen un papel funcional muy parecido al de los felinos, pues empezaron a aumentar las individuos de ciervos y otras especies que empezaron a consumir demasiada vegetación y empezaron a degradar el ecosistema. Y al desaparecer los lobos, también aumentaron los coyotes, y con el aumento de los coyotes, desaparecieron más presas pequeñas como conejos, como roedores. Entonces se desequilibró todo el ecosistema, y hace aproximadamente unos 20 años reintrodujeron al lobo gris a su ecosistema, a Yellowstone,
los lobos grises a lo mejor no consumían tantos ciervos, pero sí evitaban que los ciervos estuvieran en determinadas regiones, sobre todo en los valles de este parque natural, lo que fue provocando una restauración natural del ecosistema y un equilibrio ecológico, porque al ver ya la presencia a través de lobos, los coyotes ya no aumentaban, y entonces las presas de las que se alimentaba el coyote empezaron a aumentar, y todo se fue como regresando a su equilibrio natural, ¿no? Entonces el impacto de un depredador tope pues sí es muy, muy fuerte cuando desaparece dentro de un ecosistema. Muchas gracias. Estamos platicando con Juan Felipe Charre Medellín, quien es experto en monitoreo comunitario de fauna silvestre. Hacemos una pausa muy breve y regresamos a Acción Ambiental, haz algo ya. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Acción Ambiental, haz algo ya, platicando con el doctor Juan Felipe Charre Medellín, quien es experto en monitoreo comunitario de fauna silvestre. Y Felipe, platícanos precisamente o danos un panorama un poco más amplio sobre qué es el monitoreo de fauna silvestre. ¿Cómo se hace? ¿Hay alguna técnica, algún dispositivo que utilices? Ok, pues mira, realmente cuando hablamos de monitoreo en general, pues el monitoreo es dar seguimiento a algo, ¿no? Sin necesidad de ser muy específicos, es dar seguimiento en el tiempo o en el espacio a algún fenómeno. Cuando hablamos de monitoreo biológico, pues hablamos de darle seguimiento en el tiempo y en el espacio, en este caso a fauna silvestre que se encuentra en algún lugar. Y uno muchas veces lo toma como muy alejado de lo que nosotros hacemos, pero nosotros todo el tiempo nos la pasamos monitoreando en nuestras casas, en nuestra día a día, ¿no? Nosotros cuando vamos a las tortillas, monitoreamos el precio de las tortillas de una colonia a otra, ¿no? Vamos monitoreando, o incluso en la misma donde compramos las tortillas, hemos monitoreado las tortillas durante los últimos 6 meses o el último año, entonces vamos viendo cómo va cambiando el precio de las tortillas. Así es lo que nosotros hacemos con la fauna silvestre, vamos viendo cómo va cambiando, cómo va aumentando, ya sea en un solo lugar o comparando la fauna silvestre de un lugar a otro. Y cuando hablamos de monitoreo comunitario, pues es darle seguimiento, es el seguimiento que se le da a esta fauna silvestre, pero desde la comunidad. La gente que vive en las comunidades es quien hace este trabajo de monitoreo sin necesidad de ser especialista, sin necesidad de tener un grado académico, de nada, simplemente por el hecho de que ellos viven ahí, ellos conocen su entorno, conocen la fauna a la que están asociados, entonces ellos sin problema, a partir de las capacitaciones que nosotros les podemos dar o ofrecer, ellos se encargan de hacer este monitoreo comunitario de la biodiversidad y en este caso de la fauna silvestre que se encuentra dentro de sus territorios. Entonces este es el monitoreo comunitario que nosotros realizamos a partir del trabajo que realiza la misma gente de las comunidades mediante una capacitación y el equipamiento para realizarlo. Me preguntabas de qué es lo que usamos principalmente para el monitoreo, particularmente los felinos silvestres, que habíamos estado hablando de ello. Pues bueno, lo que nosotros utilizamos para el monitoreo comunitario y que la gente utiliza son unas cámaras fotográficas que les llamamos nosotros cámaras trampa, las cuales tienen un sensor de movimiento que se colocan en el cerro, en alguna vereda o en algún arroyo o en algún cuerpo de agua. Esta cámara fotográfica tiene un sensor de movimiento y cada vez que algún animal o algún objeto cruza ese rango de detección que tiene la cámara, pues se toma una fotografía o se graba un video determinado tiempo. Y estos sensores de movimiento funcionan muy similares a los sensores que tenemos afuera de las casas muchas veces para cuando queremos que se prenda la luz de la casa. Entonces, está apagada y alguien pasa enfrente de nuestra casa y se prende la luz de inmediato. Así funcionan las cámaras trampa que colocamos y que la gente utiliza para monitorear los felinos silvestres en diferentes regiones, tanto de Michoacán como del noreste de Guanajuato, en la Sierra Gorda de Guanajuato principalmente. Y Felipe, posteriormente a que se hace esta observación, digamos que a lo mejor una persona registra un tigrillo, registra un jaguar, etcétera, esta información ustedes la suben a hay alguna plataforma o hay alguna base de datos o
o se utiliza exclusivamente para trabajos científicos? ¿Qué uso se le da a la información? Bueno, realmente el uso que tiene esta información que la misma gente genera tiene diferentes fines. El principal es la parte de educación ambiental dentro de la comunidad. Ese es como lo principal, que la gente se dé cuenta de los recursos y de la diversidad que tiene. Muchas veces, incluso la propia gente, antes de poner las cámaras, no sabe la biodiversidad que tienen las comunidades. Entonces, al momento de tener ya las primeras fotografías o videos de la fauna, pues ellos se sorprenden mucho y poco a poco van conociendo y conservando lo que van conociendo, ¿no? Está ese dicho de que nadie cuida lo que no conoce. Al momento de conocerlo, pues se preocupan por ello, ¿no? Sin embargo, también está la otra cara de la moneda. Muchas veces cuando se sacan una fotografía de un puma o de un jaguar, la gente de repente se espanta porque tienen esos felinos, ¿no? Pero ese es el trabajo de nosotros, de justamente pues mostrarles que son especies que siempre han habitado ahí, ¿no? Y a pesar de que siempre han habitado ahí, nunca la gente ha tenido realmente un problema o algún encuentro directo con esos animales. Es muy difícil. Y la otra parte de la información o otro uso que le damos, pues es ya en la parte académica y en la parte científica, mediante los análisis que hacemos de estimar el tamaño de las poblaciones de estos felinos, cuántos animales hay, dónde están, a qué horas es que se mueven los patrones de actividad. Y esto, pues de alguna manera, nos sirve a nosotros para entender el comportamiento de los felinos y la dinámica que tienen los felinos dentro de una región. Y normalmente lo damos a conocer mediante artículos científicos o mediante difusiones que pueden ser ya no científicas, sino de más de un carácter de divulgación ambiental, que es el uso que normalmente le damos a este material. Y con respecto a las plataformas, pues bueno, sobre todo hay una comunidad a la que trabajamos mucho, que es en Guanajuato, ya tenemos algunos años trabajando ahí, que hay una página que se llama Naturalista, donde subimos o donde la comunidad sube las fotografías de este monitoreo comunitario y que cualquier persona puede revisar lo que se ha documentado en ese lugar. Y bueno, para darle un poquito de promoción a esta comunidad, se llama la Comunidad Las Naranjas, Monitoreo Comunitario Las Naranjas del municipio de Victoria, y ahí la gente puede ingresar a Naturalista y revisar lo que en esa comunidad han encontrado y que es bastante interesante. Y esta página de Naturalista, para todas las personas que nos están viendo, es un sitio web, la gente puede acceder fácilmente. Sí, es un sitio web y también existe la aplicación en su celular para descargarla. Y bueno, esta página que se llama Naturalista tiene la función de algo que se le llama la ciencia ciudadana, que cualquier persona, sin necesidad de tener un conocimiento técnico, científico de los animales, puede desde su celular fotografiar plantas, animales y subirlos a esta plataforma. Y en la plataforma hay especialistas que te ayudan a identificar la especie que tú viste en el cerro o cuando caminas. Entonces, de alguna manera se va retroalimentando y es una interacción entre especialistas con la ciudadanía. Entonces, cualquier persona puede ingresar a esta plataforma y descargar en su celular la página Naturalista. Y bueno, realmente es muy sencilla de utilizar y es muy divertida, y uno poco a poco va conociendo, cuando uno sale de vacaciones, las especies que va viendo en campo. Bien, hacemos una pausa muy breve y regresamos a Acción Ambiental, haz algo ya. Hemos estado platicando, ya lo mencionábamos en el bloque pasado, el rol que cumplen estas diversas especies en sus ecosistemas. Ahorita también estábamos platicando sobre la manera en la cual se monitorean. Mi pregunta ahora es, ¿cuál es el estado de conservación de los felinos aquí en Michoacán y en el país? ¿Y por qué es tan importante la labor de monitoreo y de conservación que hacen personas como tú o con tus colegas? Ok, pues mira, realmente el grupo de los felinos es uno de los grupos mamíferos más amenazados a nivel mundial. Por cuestiones de fragmentación del hábitat, por cuestiones de cacería ilegal, por cuestiones de tráfico de especies, y bueno, para México no es la excepción. De las 6 especies de felinos que habitan
en México y que habitan en el estado de Michoacán, 4 de ellas se encuentran en alguna categoría de riesgo de acuerdo a las normas oficiales mexicanas, que es la norma 059 de la Semarnat. Está el jaguar, que se encuentra en peligro de extinción en esa categoría, al igual que el tigrillo y al igual que el ocelote, también está en México en peligro de extinción. Luego está el jaguarundi, que es una especie que se considera amenazada dentro de esta misma lista de la norma, y son las 4 especies que están en alguna categoría de riesgo. Las otras 2 especies que no están, no quiere decir que no pasa nada con ellas. Realmente son especies como el puma y el gato montés, que si bien no están dentro de estas categorías de riesgo, pues sí se ha observado como una disminución en algunas regiones o a nivel regional de estas especies. Incluso se han sido extirpadas, no digo extintas, más bien han sido extirpadas de algunas regiones muy grandes del país. Sin embargo, donde habitan, pues posiblemente todavía se encuentran en buenas condiciones sus poblaciones, que no permite que se encuentren en alguna categoría de la norma, ¿no? Pero al final de cuentas, en la conservación no se trata de incluir especies en la norma, más bien se trata de sacarlas de la norma, hacer acciones de conservación que permitan sacar a esas especies que están en peligro de extinción, pues bajarlas de categoría, bajarlas a que estén amenazadas. Y las que están amenazadas, pues sacarlas completamente de esa lista por las acciones de conservación que hacemos, y no más bien tratar siempre de estar incluyendo especies ahí, porque ya cuando las incluimos significa que las estamos afectando y que la población está disminuyendo. Entonces, más bien las acciones que hacemos, tratamos de hacerlas para tener información, evidencia, y con el paso de los tiempos tratar de sacarlas de estas listas y que sus poblaciones sean saludables, en este caso en México o en Michoacán. Felipe, nos encontramos ya en la recta final de esta emisión de Acción Ambiental. Haz algo ya. Y a continuación te pediría que nos dejaras un mensaje final o una reflexión para todas las personas que nos están viendo a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Pues bueno, realmente, pues mi mensaje o mi mensaje al respecto de este tema de los felinos y el monitoreo, pues es invitar a la gente a respetar, al final de cuentas, respetar la naturaleza, respetar el medio ambiente, pensar en que cada acción que realizamos en nuestra comunidad tiene un impacto de una u otra manera en los ecosistemas. Y bueno, realmente yo me quedo muchas veces con las experiencias de vida que hemos tenido con el trabajo de las comunidades. Y un ejemplo muy claro es en Guanajuato, en esta parte, donde de alguna manera hemos podido cambiar a la gente las armas por las cámaras. O sea, muchas veces ya la gente con la que trabajamos, que antes salía al cerro con un machete y un arma, ahora sale con un machete, sí, pero con una cámara para fotografiar los animales que logra ver. Entonces, con ese tipo de experiencias es lo que nos quedamos y quisiéramos replicar en todo México, con esta parte de concientizar a las personas sobre la fauna silvestre, sobre los felinos en particular. Son especies muy bonitas que no representan realmente ningún riesgo para los humanos y que vale la pena conservar porque son parte del patrimonio natural de México y de nuestras comunidades al final de cuentas, ¿no? Y de México, y que no todas las comunidades y todas las regiones pueden presumir que tienen estas especies de felinos en sus territorios. Felipe, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en esta emisión. Para todas las personas que nos están viendo a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, les esperamos todos los martes a las 9 de la noche y la retransmisión los domingos a las 6 de la tarde. En esta ocasión estuvimos hablando con el doctor Juan Felipe Echarre Medellín, especialista en monitoreo comunitario de fauna silvestre. Nos despedimos. Hasta luego.